buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación recibida para dar este tema tan apasionante que es todo nuestro patrimonio edificable. Y bueno, pues vamos a empezar tratando de contextualizar lo que es la gentrificación a través de lo que es nuestro patrimonio. No se puede defender lo que no se ama y no se puede amar lo que no se conoce. Estamos en un país lleno de color, ya lo comentaron hace un rato las autoridades, estamos llenos de un país de color, de música, tradiciones, cultura, y encontrar México es un colorido impresionante de valores que están intrínsecos en nuestro ser. El valor patrimonial de cualquier elemento cultural, tangible o intangible, que se establece por su relevancia en términos de la cultura a la que pertenece. Es importante reconocernos y estar ahorita en este lugar tan emblemático que es el centro de Toluca, como ya también se comentó, su casco histórico lleno de bellezas, pues obviamente nos remontan a lugares hermosos en todo lo largo y ancho del país. Tenemos grandes centros en todo el país, en la Ciudad de México, además de nuestro centro histórico, tenemos otros como el centro de Coyoacán, con una relevancia importante, donde podemos encontrar ahí, hablando de museos y de sitios turísticos tan importantes, el Museo Frida Kahlo, uno de los más visitados en la Ciudad de México, por lo que representa, por los personajes, por su historia, por quienes lo habitaron y por toda la relevancia que tiene la trascendencia actualmente de la obra de Frida Kahlo. Tenemos otro centro histórico en la Ciudad de México, que es el centro de Tlalpan, y por supuesto tenemos aquí la ciudad de Toluca. Hablar de lo que es todo nuestro patrimonio a través de nuestras edificaciones nos lleva a tener una primera reflexión. Los centros históricos, como las zonas patrimoniales, son muy deseables porque es el origen de las mismas. Cuentan con toda la infraestructura y el equipamiento urbano y precisamente por ello se vuelven tan deseables. Pero ¿qué es lo que va sucediendo? Que con base a un desconocimiento que tenemos del valor que tienen intrínseco, los vamos despreciando porque vamos llevando paso a la modernidad, y dentro de esta modernidad y la constante dinámica en la que vivimos tan acelerada, nos vamos olvidando de nuestras ciudades, las vamos abandonando. ¿Para qué? Para darle paso a la modernidad. Y en ese paso a la modernidad nos vamos desentendiendo de lo que es, pues obviamente nuestros centros históricos y nuestras zonas patrimoniales, vetas importantes para poder desarrollar. En ese sentido, de que nos vamos olvidando de lo que es la esencia de nuestras edificaciones patrimoniales, por el aceleramiento en el que vivimos, no aquilatamos perfectamente lo que valen cada una de ellas, que nos representa nuestra identidad, que a través de estas edificaciones podemos reconocernos, porque pertenecemos a un grupo que en su momento, cada una de estas épocas en las que se van desarrollando estas ciudades, estas zonas patrimoniales, es la identificación de una comunidad, de una generación, quienes en su momento se identifican con pensamientos filosóficos, políticos, económicos, y entonces eso la va engrandeciendo. ¿A través de qué? De sus mismas edificaciones. Entonces, ¿qué es la gentrificación? La gentrificación precisamente da paso a aquellas zonas en que se van viendo abandonadas, se van perdiendo, se van viendo desfavorecidas, precisamente por el olvido, porque ya no tienen la relevancia económica que tuvieron en un principio, en el momento de su origen. Y entonces se vuelven unas áreas importantes para volverlas a reactivar económicamente, obviamente por un grupo que ve una potencialidad en ellas para poderlas reactivar económicamente. En ese sentido, este congreso, este simposio tiene una relevancia muy, muy grande, porque llegar a una gentrificación a través de una reutilización adecuada de nuestros centros históricos y de nuestras zonas patrimoniales nos dará la oportunidad de reactivarlas económicamente, volverlas a habitar y con ello generar una derrama económica
que le dé la sustentabilidad para su preservación y conservación. Ejemplos de gentrificación en la Ciudad de México: tenemos 3 zonas patrimoniales muy puntuales. Una es la Colonia Juárez, otra la Colonia Condesa y otra la Colonia Roma. Son zonas patrimoniales que en su momento de origen fueron, pues obviamente, zonas, colonias que eran habitacionales, con un nivel alto económico, y que se vieron afectadas, y obviamente la misma necesidad de la ciudad, la misma dinámica, todo lo que es el poder económico que se va moviendo en otras zonas, que se van poniendo a veces de moda o que la misma situación va generando en otros lados, se van viendo mermadas y disminuidas en la esencia con la que en un principio fueron generadas. ¿Y qué es lo que sucede? Se ve una veta de oportunidad en ellas, por lo que acabo de comentar, de que cuentan con una infraestructura, con un equipamiento, por ser el origen de estas zonas patrimoniales, que se vuelven muy deseables, y entonces desarrolladores inmobiliarios ven en ellas una veta de oportunidad importante para darles una reactivación económica, obviamente con una reutilización de las edificaciones. Y entonces vemos en estas 3 zonas, de repente vemos ya una zona altamente comercial, donde sí todavía tienen, por supuesto, grandes desarrollos habitacionales, algunas menos, casas todavía unifamiliares que conservan la esencia misma del uso en el que se generó, pero por supuesto genera una reactivación económica a través de los cambios de uso de suelo, sin perder la esencia, que eso es lo importante, y eso es lo que quiero dejar manifiesto en esta oportunidad que se me da de poder llegar a ustedes y más allá a través de las plataformas digitales, de poder llegar a la conciencia de que sí tenemos una veta importante, sí podemos hacer una gentrificación a través de las reutilizaciones, pero siempre adecuadas a una factibilidad que se base en el principio del mayor y mejor uso en cuanto al equilibrio para no perder la esencia de las zonas. ¿En qué se basan estas factibilidades? Pues obviamente en que sea físicamente posible, legalmente permitido y por supuesto financieramente viable. Entonces, bueno, tenemos grandes oportunidades. Aquí estamos viendo que para entender esto hay que hacer un marco teórico muy rápido para que entendamos de dónde viene precisamente hacer esa combinación, esa integración entre lo que es la gentrificación, que nos queda claro que es con respecto a nuestro patrimonio edificable. ¿Qué es lo que tenemos que tener como conocimiento mínimo necesario para poder entender y poder auxiliar, ayudar y coadyuvar para llevar a una integración adecuada para poder hacer una reactivación económica en este sector inmobiliario? Tenemos declaratorias precisamente de monumentabilidad, de valor histórico, de valor artístico. ¿Y quién lo rige? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo regula? Tenemos sitios mexicanos de patrimonio de la humanidad muy importantes, como la Ciudad de México, que se declara en 1987, ya lo dijeron hace un momento, nuestra zona de prehispánicas también. Hay algunos ejemplos aquí de cómo se ha ido declarando nuestro patrimonio edificable y nuestras zonas patrimoniales como patrimonio de la humanidad. Entonces tenemos, no saben qué cantidad importante, y no nada más aquí en México, tenemos en muchos lugares de América, que es importante, sobre todo por lo que vamos a ver, es importante ver cómo tenemos patrimonio en todo lo ancho y largo de América, del continente americano. Algo importante y muy a propósito de lo que dijeron en la inauguración hace unos momentos, ahorita estamos en el bello Toluca, en el bello Estado de México, pero todos debemos de tener ese sentido de pertenencia, que al final de cuentas es lo que nos da la identidad. Y la identidad como mexicanos es sentirnos en donde estemos como mexicanos. Hoy, orgullosamente, somos toluqueños, porque estamos aquí viendo y disfrutando el centro histórico. Y en cualquier lugar al que vayamos del planeta,
tenemos que tener ese mismo sentido de pertenencia, porque solamente así nos vamos a reconocer en todos lados y vamos a entender que nos pertenece todo y el cuidado y la preservación que debemos de tener del mismo. Entonces, por eso es que incluí algunas ciudades importantes y relevantes de nuestra América, porque es de nosotros. Bueno, también aquí una que otra de allá del otro lado, ¿verdad? Como Londres. Pero bueno, esto es para que tengamos conciencia de la importancia que tenemos a través de nuestras ciudades y en específico de nuestras edificaciones que tienen un potencial muy, muy importante. ¿Cómo damos una alternativa a esto? ¿Qué es lo que estábamos comentando? Bueno, pues entonces hay que partir que tenemos un marco teórico y normativo. Y este marco teórico y normativo se da a través de la arquitectura patrimonial, que por supuesto va a estar legislada desde el ámbito internacional, el ámbito nacional y el ámbito local. A su vez, obviamente va de la mano, toda esta legislación tan importante, va de la mano, por supuesto, con la restauración. Y en la restauración nosotros necesitamos ver que todo lo que nosotros hagamos como proyectos de inversión, como reutilizaciones, recuperaciones y en sí lo que nos lleve a una conservación y preservación del patrimonio, pues nos lleva a lo que habíamos comentado hace un rato, de saber primero que los sistemas constructivos que son específicos, es profeso, de estas edificaciones catalogadas, pues obviamente tenemos que entender esos sistemas constructivos porque con base a eso tendremos que ver la inversión que se tiene que generar para la recuperación de estos sistemas constructivos. Si nosotros no entendemos o no llevamos a cabo una ingeniería de costos para regresar a esos sistemas constructivos, que son los que están protegidos, pues difícilmente vamos a poder hacer una valoración económica adecuada para llegar a un equilibrio en el que no me pase para que el retorno del mismo pues sea rentable. Entonces es importante regresar a esos escenarios, a esa ingeniería de costos y por supuesto ver que sean los trabajos de restauración adecuados para poderlos reactivar económicamente. Entonces, el marco normativo, tenemos el marco normativo a través de los tratados internacionales, se van generando desde 1904 y estos tratados que son las cartas restauro, que son cartas de recomendaciones que se dan a principios del siglo pasado y son precisamente a consecuencia de que se va perdiendo el patrimonio y entonces los países empiezan a hacer congresos, empiezan a hacer convenios y los llaman las cartas de conservación, las cartas restauro y se van dando en diferentes ciudades de Europa y también aquí de América, siendo la primera en América en Quito. De estas cartas que se van generando, cada una de ellas va sumando y va puntualizando perfectamente lo que se va a acordar para la preservación y conservación de las zonas patrimoniales. En ese sentido, hay dos muy importantes que se generan a principios del siglo XX, que es la Carta de Atenas y la Carta de Venecia. Pero como vemos, estamos teniendo, pues obviamente, una cronología en tiempo de cómo se van dando estos acuerdos. Entonces, repito, una de las importantes, que es la madre de todas las cartas restauro, es precisamente la Carta de Atenas, que es el primer congreso que se da internacional de arquitectos, obviamente para tal fin que junto con la Carta de Venecia, que se da 30 años después, que es la continuación del segundo congreso internacional, pues dan los preceptos que para nosotros es de vital importancia y relevancia, porque precisamente retomamos mucho de estos conceptos en la ley que nos va a normar aquí en México. Entonces, con base a esto, la noción de monumento comprende no solamente la creación arquitectónica aislada, sino también el marco donde está insertado el monumento inseparable al medio donde está situado. O sea, aquí ya se ve que no nada más un inmueble lo podemos ver aislado, lo tenemos que ver en conjunto. Y entonces también para nosotros en este sector inmobiliario es muy importante cuando estemos haciendo la comercialización de algún inmueble, ver que cubra con las características obviamente de declaratoria
en función precisamente de estos tratados y sobre todo de la ley. Entonces, las características de acuerdo a estas cartas restauro que deben de cumplir estos inmuebles son la integridad y autenticidad de su época de realización, el uso original de las construcciones, el estilo arquitectónico, la forma de vida y la vinculación con la historia. Eso es en cuanto a los tratados internacionales, y en cuanto a México, pues también vamos a tener en los diferentes, también a principios del siglo XX, vamos a tener, obviamente, con base a cada una de las administraciones que se fueron dando a lo largo de nuestro país, pues también se van abonando con diferentes leyes, se sale la Ley de Bienes Nacionales, se generan los dos institutos que nos van a normar y nos van a regular estos inmuebles, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Precisamente se da una línea del tiempo para ir viendo cómo se van generando, y son estos dos organismos que a través de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, en 1972, le da la facultad a estos dos institutos para que regulen precisamente los inmuebles catalogados, siendo el INAH el que le va a dar una declaratoria como monumento histórico del siglo XVI al siglo XIX, y el INVAL, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, del siglo XX a la fecha como monumento artístico. ¿Qué es lo importante que nos da esta ley? En forma sintetizada lo quise hacer. Nos da tres aspectos importantes, y eso es muy relevante porque algunos inmuebles pueden cumplir con los tres, algunos con dos o algunos con uno nada más. Uno, la época de realización, y basada en el periodo en el que se generan estas construcciones, será el INAH o el INVA el que lo norme, o en algunos casos los dos. El uso original y la vinculación con la historia. Entonces, estos tres puntos son fundamentales y es un resumen de lo que nos dice nuestra ley para poder tomar diferentes a estos inmuebles, porque es lo primero con lo que nosotros nos enfrentamos. Y ahora, ¿cómo determino si es catalogado o no? ¿Qué es eso? No sé qué es catalogado, no lo sé. Entonces, en ese sentido, tenemos tres tipos de declaratoria. Tenemos la declaratoria que es como inmueble catalogado, con una declaratoria especial y con una declaratoria como parte de una zona patrimonial. ¿Cuál es la diferencia entre uno, otro y otro? Que un inmueble que está con una declaratoria como inmueble catalogado cuenta con una ficha de catalogación por cualquiera de estos dos institutos, donde le da tal distinción por haber cubierto una serie de requisitos que establecen precisamente su estilo, la vinculación con la historia, todo lo que acabamos de decir hace un momento, donde se avalan obviamente con escrituras, levantamientos, fotografías, reporte, todo lo que pueda aunar precisamente para tal efecto. Cuando es una declaratoria, y estos primeros, que es muy importante, y mañana precisamente en toda la sesión de mañana se abordará este tema en particular, es importante que sea un inmueble con esa declaratoria de inmueble catalogado, porque ahí es donde tendremos una beta de oportunidades impresionante para poder recuperarlo en función del nivel de protección que tenga el inmueble. La declaratoria no exime que pueda tener modificaciones en el sentido de que con base a este nivel de protección pueda tener integraciones, consolidaciones, reintegraciones o liberaciones, pero en función de su nivel de protección. Y entonces los planes de desarrollo, y en especial en la Ciudad de México hay planes parciales para estas zonas patrimoniales donde indica perfectamente, con base al nivel de protección que pueda tener un inmueble de este tipo, lo que se le puede o no se le puede hacer. Y eso para nosotros es importante, para ustedes es importante, porque en ese sentido ustedes podrán hacer una comercialización con base al uso potencial que tiene, pero integrando estas construcciones que tienen un nivel de protección. No llegando, no pidiendo a Dios que las vayan a demoler, no, sino que realmente se recuperen con base al nivel de protección y a lo que pueda
integrarse a un nuevo proyecto para reactivarlo económicamente sin perder la esencia. Esto es muy importante porque es de las partes que a veces no se entiende que es un inmueble catalogado. La segunda declaratoria es cuando el inmueble tiene totalmente un candado, queda blindado porque no se le puede hacer ninguna modificación. ¿En función de qué ejemplo? Un inmueble que tiene una declaratoria como monumento nacional, ya no digamos como monumento o patrimonio de la humanidad, o cuando ya tiene una ficha exprofeso como monumento artístico o como monumento histórico, donde queda ya totalmente blindado y ya no se le puede hacer ninguna modificación. Entonces, en ese sentido, los inmuebles forman parte del contexto urbano de la zona donde están inmersos y también tendrá una relevancia importante a la hora de comercializar esa zona. ¿Por qué? Porque contamos con un inmueble con una declaratoria especial. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay la deseabilidad de estar cerca de un lugar o de un inmueble que tiene tal distinción. Y la tercera, que es por formar parte de una zona patrimonial, pues obviamente nos da un margen mucho mayor de posibilidades, pero sin perder la esencia de lo que es la zona patrimonial en cuanto a alturas, disposiciones, remetimientos, estilos, porque aunque sea un predio baldío, si está dentro de una zona patrimonial y forma parte, obviamente, con una declaratoria de este tipo, pues obviamente lo que se construye ahí también tendrá restricciones para que no choque con el contexto arquitectónico urbano de la zona. Entonces, como ven, es importante conocer esto para la comercialización y para la posible reactivación económica a través de una reutilización del mismo predio, que eso es lo que va generando la gentrificación. Entonces, bueno, ya dijimos que un inmueble catalogado lo lleva esta distinción, lo lleva a cabo cualquiera de estas dos instituciones con base al periodo al que le corresponde. De acuerdo a estas distinciones, pues obviamente tenemos, ya lo comentaron hace un rato, que aquí se tienen 5 declaratorias de pueblo mágico y precisamente eso es lo que se van generando también. Esto se puso en marcha hace como, no tengo bien el dato si fue hace como 15 años o 20 que se empezaron a hacer las declaratorias de pueblos mágicos y es precisamente hacer esa distinción en base a lo que conserva, a las tradiciones, a la armonía, al equilibrio, a todo lo que lleva el poder declarar o el poderle dar una distinción a estos lugares y con ello que se crea una reactivación económica. Fíjense, tenemos Valle de Bravo, que ya también es pueblo mágico, y Valle de Bravo sigue su esencia original, y si ustedes recordarán, van a Valle de Bravo y muchas de sus edificaciones ya son reutilizadas, son comercios. Las casas que fueron otrora habitacional, ahora son comercios, y comercios que tienen firmas muy importantes a nivel internacional y no pierde la esencia la zona. Eso es lo importante y eso es a donde tenemos que llegar. En el ámbito local, bueno, la Ciudad de México tiene diferentes, obviamente, instrumentos que también nos van a llevar a una regulación y a una posibilidad de ver qué alternativas tenemos con estos inmuebles. Y bueno, una de ellas, que es la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, con la última versión 2017, nos dice: rescatar la importancia del conocimiento técnico histórico necesario para intervenir el patrimonio urbanístico arquitectónico. Entonces, esto a través de una buena reutilización que se dé de bajo impacto, lo que comentaban en ese entonces, de bajo impacto, obviamente dirigido a todo lo que es cultural, pues obviamente nos da, por un lado, reutilizar el inmueble, recuperarlo, por otro, enaltecer y engrandecer la cultura, y la más importante, no se pierde el patrimonio y no se está perjudicando, no hay un deterioro. Sin embargo, pues obviamente cuántas veces no hemos visto que este tipo de alternativas que son muy buenas, a veces llevan subsidios gubernamentales o culturales o de otro tipo, precisamente para que
se siga recuperando y se siga sosteniendo. Entonces, es una buena oportunidad, pero hay que ver de qué manera se le puede generar una derrama económica excedente para que pueda ser sustentable. Esa es la intención, que no se le tenga que estar dando subsidio de ninguna otra parte. Porque además el inmueble lo genera, o sea, tiene todas las posibilidades de poderlo llevar a una reactivación económica porque hay un reconocimiento en el mercado de ese intangible que tiene esas zonas patrimoniales. Bueno, con base a esas rentabilidades y de acuerdo a los economistas que tenemos, como Adam Smith, Carlos Marx y obviamente David Ricardo, a través de lo que son las rentas diferenciales de tierra, tenemos el valor de las tierras desde dos puntos importantes y el sector inmobiliario tiene que tomar mucha nota de esto. Por un lado es la productividad que tiene la tierra y por otro lado la ubicación y la situación que se genere, que nos va a dar ¿qué? La potencialidad obviamente de suelo. Esa potencialidad de suelo a través de los planes de desarrollo urbano de la Secretaría de Desarrollo y Vivienda, mediante sus planes, como había comentado, y la normatividad que se tiene de los mismos a través de los dos organismos, que es el INAH y el INVAL, nos va a dar por consecuencia la gentrificación de las zonas patrimoniales. Obviamente tenemos que ver el ordenamiento para llegar a proyectos que sean viables y que tengan una derrama económica adecuada y que la inversión que se le va a hacer tenga un retorno, porque si no, ¿para qué nos metemos a hacer una reutilización o hacer una reactivación económica si va a ser una pérdida? Esto también es importante porque debemos de tener un trabajo multidisciplinario, donde entran el sector inmobiliario, entran los arquitectos, los urbanistas, los historiadores, los restauradores, el financiero, el contador, la sociedad, obviamente para generar estos planes y estas oportunidades para poder llegar a estos proyectos adecuadamente. La restauración es muy importante con sus 4 actividades que nos va a llevar precisamente a hacer una reutilización adecuada de estos inmuebles sin perder la esencia y recuperando lo que se pueda recuperar en función, repito y reitero, del nivel de protección en la que se encuentre en el momento que nosotros vamos a hacer esa valoración. Tenemos ejemplos importantes de recuperaciones de inmuebles, este es uno en Matamoros, de que sí hay una oportunidad muy importante de poder recuperar nuestro patrimonio a través de una sinergia que se haga multidisciplinaria, donde se vea precisamente que los intereses es para un mismo fin, englobado, que es recuperar al inmueble a través de una reactivación económica que le dé con esa derrama la sustentabilidad para su conservación y preservación. Entonces, tenemos inmuebles que han hecho muy buenas integraciones y que ahí tienen otra utilización. Esta es la Biblioteca Elena Garro en Ciudad de México, donde tiene la oportunidad, después de haber sido una casona, de tener ahora la oportunidad de dar otro giro y con ello una reactivación al mismo. Esto es en El Salvador, que también se le da una oportunidad y vemos ahí inmuebles que se les da otro uso y con ello, pues obviamente, volverlos a ser habitables. La restauración es importante, como les repetía, porque precisamente nos da los procedimientos que tenemos que seguir y que de la mano, eso sí no nos lo podemos quitar, de la mano, porque son los organismos quienes la regulan, para poder llevar a cabo esos proyectos. Aquí tengo un ejemplo rapidísimo de un inmueble, Francisco Madero, 72, donde se hace todo el concepto, todo lo que vimos ahorita rapidísimo de la normatividad que tienen estos inmuebles a través precisamente de las cartas internacionales, cartas restauro, de la importancia que es documentar la esencia histórica del inmueble. Bueno, pues aquí se hace un trabajo de restauración, fíjense, se va a hacer un trabajo, se va a recuperar el inmueble. Y para hacer este efecto, pues obviamente se tiene que llevar a un contexto histórico del lugar, de la ciudad, de la zona, para saber cuál es la relevancia y la importancia que tienen estas construcciones para nuestra historia. Y se hacen los levantamientos conducentes, se ve el estado actual del inmueble,
se ve en qué condiciones está, se hace un levantamiento en términos de restauración, que es un proceso de hacer el levantamiento actual, hacer el levantamiento de fábricas, que es los materiales que está dispuesto ese inmueble, que son los sistemas constructivos de los que hablamos hace un rato, para llevar obviamente un proyecto de restauración y generar el trabajo conducente para tener resultados como los que estamos viendo, el antes y el después, el antes y el después, el antes y el después, para llegar obviamente a una reutilización. Tenemos otro este fue de un comercio, pero en un principio fue una casa. Este es otra casa que se lleva un proyecto de vivienda, porque esto no es un privilegio nada más para un sector, es para todos los sectores y también lo comentaron hace un rato. Esto se va a todos los sectores, no nada más vamos a ver un nivel económico, sino esto está para todos, porque a todos nos pertenece. Entonces aquí tenemos la oportunidad de hacer departamentos y comercio en inmuebles que tienen toda la oportunidad sin perder la esencia del mismo. Y aquí vemos los departamentos cómo se transforman. Aquí tenemos otro, que fue la fábrica de chocolate, la cubana, patrimonio industrial, es una fábrica, y que precisamente se generan centros habitacionales para poderlos llevar a una integración adecuada y se generan espacios que por un lado están dando solución a la vivienda y por otro lado estamos integrando un patrimonio industrial, generando un desarrollo habitacional para integrar y recuperar esta zona. Tenemos otro que también a través, precisamente como lo comentó la arquitecta María de los Ángeles, a veces las sinergias que se hacen con otros sectores precisamente para vivienda de otro tipo, vivienda de interés social, nos lleva a recuperar, a encontrar en estos inmuebles una veta también de oportunidad importante para llevar a cabo desarrollos que nos van a dar la oportunidad de dar, pues obviamente, el servicio que demanda la vivienda. Y entonces aquí tenemos, con un polígono de actuación, precisamente se genera un desarrollo habitacional que le da la oportunidad, recuperamos la zona y se da vivienda a la gente que lo necesita a través de estos programas. Pero esto, obviamente, estos proyectos se llevan a cabo pues desde el momento financiero, que es lo que también no lo podemos quitar. Toda la situación de la recuperación de las zonas patrimoniales también lleva el tener un conocimiento integral de todas las posibilidades que tiene. Hay inmuebles que obviamente por el negocio que está generando, pues es obviamente la rentabilidad que va a dar. Y entonces también hay que analizar estos proyectos con el potencial y con la forma como se está generando, si es que ya tiene un negocio en el mismo, y entonces lo checamos a través, obviamente, de un negocio en marcha, poder valorar si es rentable o no, si se está reconociendo un plus por estar en un inmueble catalogado histórico o con una declaratoria especial, para poder llevar esa valoración. También se puede hacer como proyecto de inversión, que es el tema que estamos platicando, que es con respecto a poder llevar una reactivación económica a través de proyectos de inversión, donde esto es muy importante, que el inmueble catalogado, que ya vimos que era, a través de sus aspectos normativos y con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Urbano, y con el principio del mayor y mejor uso, que sea legalmente permitido, físicamente posible y financieramente viable, podamos generar un proyecto de inversión. Y este proyecto de inversión hay que ver lo que nos cuesta, hay que ver lo que nos va a retornar, el ingreso que nos va a retornar el producto que estamos generando, que el mercado lo reconozca, que permee ese proyecto, para que nosotros podamos obtener el valor del mismo. Para esto es importante conocer la plaza, conocer el producto que vamos a generar, hacer un estudio de factibilidad, donde vamos a ver si lo que nosotros estamos proponiendo en esta zona patrimonial o en un inmueble en particular, pues obviamente va a permear en el mercado. Se tiene que hacer un trabajo donde vamos a ver cuál va a ser nuestra competencia en función de que si yo voy a hacer un proyecto, un edificio de departamentos, por ejemplo, los departamentos que yo estoy proponiendo de un nivel
medio, con un número de metros de construcción de área vendible, pues realmente permee en el mercado. Si yo voy a poner en una zona donde las viviendas que se están ofertando y que se están comprando son de 50, 60 metros cuadrados, y yo quiero poner ahí a lo mejor un producto de 120 metros cuadrados, no va a permear. Por eso es importante hacer ese estudio de factibilidad con estas condicionantes para saber, obviamente, si el producto va a generar sin perder la esencia del mismo. Entonces, es un trabajo, como ven, multidisciplinario. Entonces, tiene que ser viable, tiene que ser factible y tiene que ser rentable. Donde el valor presente, obviamente, nos retorne ese valor presente, nos lleve a una tasa mayor a la tasa mínima esperada de rendimiento. Por eso les digo que esto es un trabajo multidisciplinario, no es un trabajo, no es para que se asusten y digan, pues, pero no, tenemos que hacernos de un grupo que realmente entremos y que se hagan sinergias para llevar a cabo, si conviene o no, hacer algún proyecto de inversión precisamente para hacer esta gentrificación en estas zonas patrimoniales. Entonces, una gran oportunidad son las franquicias. Las franquicias, para poder generar una franquicia que es una oportunidad alta para poder recuperar estos inmuebles, pues se hace a través, si tenemos, por ejemplo, dos unidades de la misma franquicia que tienen la misma capacidad instalada, es decir, van a vender el mismo número de productos, tienen la misma capacidad, si tuviera un restaurante, la misma capacidad de mesas, o sea, es exactamente lo mismo, pero una se encuentra en un inmueble catalogado histórico y la otra en uno moderno. ¿En dónde quisieran ustedes comer? En el que les va a dar un confort, donde quisieran, en el histórico, ¿no? Y es la misma marca, bueno, pues obviamente a la hora de hacer el análisis financiero nos va a dar que la creación de valor, la diferencia que tiene entre una y otra, quitando el valor de la marca, el excedente que se genera del valor de la marca, ese es el intangible del inmueble. Tenemos ejemplos, me hicieron favor gracias licenciada Jenny, gracias a todos los de la logística que hicieron posible nuestra estancia aquí en este hermoso lugar. Nos hospedaron en el Margarita Hotel Fonda Boutique, que hablamos de franquicias, por eso lo puse. Está fresca la información, está hecha apenas hace unas horas, estamos hospedados ahí. Ustedes ven, era una casona, era la casa donde habitaba la familia de Juan Dosal, el comentarista de fútbol, que fue un futbolista aquí toluqueño. Esta fue su propiedad de su familia y que, bueno, por los cambios que se tuvo fue en su momento un comercio, se generó un comercio además de la casa habitación y bueno, después quedó abandonado y lo retoma una firma importante, hace este boutique y vean nada más. Y tiene una recuperación importante, una integración importante, pero los paramentos y la estructura misma del inmueble sigue ahí porque está protegida por el INAH y le da una oportunidad de generar ingresos y que los que estamos afortunadamente ahí o tuvimos la oportunidad de estar ahí, nos da un confort que no lo tenemos en otro lado. A mí me dieron a elegir, no voy a decir firmas, ¿quieres estar en este hotel o en este hotel? Si ahorita me preguntaran, aquí. Entonces, como ven, hay una oportunidad, les digo que está fresca las imágenes. Entonces, concluyendo, ¿el valor intangible de un edificio se reconoce a través de una franquicia? Sí, se reconoce por el contexto mismo y por lo que nos puede dar, obviamente, el servicio mismo de estar en un lugar, por un lado, reconocido con toda la identidad que nos lleva ese sentido de pertenencia y por otro lado, pues obviamente, tener la oportunidad de disfrutar de un servicio en las mejores condiciones. La gentrificación de las zonas patrimoniales debe generar sinergias multidisciplinarias, obviamente, para llevar a cabo un adecuado equilibrio donde no se pierda la esencia
de las zonas patrimoniales. Eso es lo más importante, que no se pierda la esencia, que podamos recuperar nuestro patrimonio, pero que lo hagamos a través, obviamente, de estas actividades multidisciplinarias, donde también los convenios y las pláticas que se tenga con las autoridades, con las instituciones que los norman, con las universidades, con la sociedad, con las asociaciones como esta, y todos colaborando para un fin común, créanme que esto va a cambiar y nosotros mismos generaremos un cambio en los valores de estas zonas patrimoniales que están muy devaluadas por simplemente desconocimiento que se tiene de las oportunidades que son. ¿Cuántas veces ustedes no han visto que los inmuebles en estas zonas patrimoniales se venden como terreno? Casa catalogada como terreno. Y ustedes las comercializan así, pero a partir de hoy las van a comercializar de otra manera porque tienen una oportunidad impresionante y no se tienen que vender como terreno. Aquí quise poner esta diapositiva porque hay una preocupación como la de aquí de siempre tratar de hacer sinergias con autoridades, con instituciones, con sitios patrimoniales, precisamente para poder difundir, en medida que difundamos la relevancia, la importancia que tienen estas zonas patrimoniales para reactivarlas económicamente con todos los involucrados, créanme que podremos ir haciendo sinergias para poder recuperar nuestro patrimonio. En conclusión, entonces, la gentrificación de estas zonas patrimoniales las van a hacer habitables si les damos una reactivación económica para poder llegar a una gentrificación que nos dé la oportunidad de disfrutar nuestro patrimonio a través del equilibrio adecuado, donde la reactivación económica juega un papel muy importante y hay que encontrar el equilibrio. Se puede hacer, pero encontrando el equilibrio adecuado con la suma y la voluntad de todos los involucrados. El que no conoce sus raíces no sabe de dónde viene y el que no sabe de dónde viene no sabe a dónde va. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder decirles esto el día de hoy.